Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Vamos a recibir la palabra de Dios en oración, invocando el Espíritu Santo, orando con el Salmo para este día y que de ese modo nuestro corazón se prepare a recibir la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Oramos con el Salmo 84. Cielos, destilad el rocío, nubes, derramad al justo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación ya está cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les comparto el Evangelio de San Lucas en el capítulo 7, versículos 19 al 23. En aquel tiempo, Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y en aquella ocasión Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Después contestó a los enviados: Id a anunciar a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan ha enviado a sus discípulos a preguntarle al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o tendremos que esperar a otro? Es decir, ¿ya llegó el Mesías o hay que esperar? Hoy también nosotros hemos de hacer esa pregunta que Juan mandó a hacer a Jesús. ¿Eres tú el Mesías? En pocas palabras, ¿ya llegó el Mesías o hay que seguir esperando? Y esa pregunta te la hago a ti. ¿A tu vida ya llegó el Mesías? ¿Ya tú celebraste la verdadera Navidad? Porque la Navidad no son las luces, las guirnaldas y el arbolito de Navidad. Esos son signos externos que nos ayudan a conectar con el misterio interior. Pero hay gente que piensa que celebré Navidad porque partimos el pavo, porque comimos la cena de Navidad, porque nos deseamos feliz Navidad. Esa no es Navidad. Navidad es si ya estás viviendo la vida interior con Jesucristo como el guía de tu vida. Entonces la pregunta es: ¿ya llegó el Mesías a ti? Hoy Juan manda a sus discípulos, ya no a Jesús,
se los manda a cada persona que está escuchando este evangelio. Y la pregunta de los discípulos de Juan es la misma. ¿Ya llegó el Mesías o hay que seguir esperando? Y yo, en nombre de Dios, te hago esa pregunta. ¿A tu vida ya llegó el Mesías o hay que seguir esperando? Rápidamente, ¿qué responderías? Que sí, que un poquito, que todavía me falta. Bueno, pues te voy a enseñar la forma de responder fácilmente a esta pregunta. Jesús nos enseña a responder. Miren que Jesús no dijo sí, no. Dijo: id a anunciar a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Es decir que yo sé si el Mesías ya nació en mí, si ya llegó a mí, si yo ya estoy constatando estos signos mesiánicos en mi vida, en mi casa, en mi comunidad. ¿Cómo sabrás si esta es una verdadera Navidad o es una Navidad de fachada? Si hay signos mesiánicos, si en tu casa se reconcilian, si en tu casa se confiesan, si empiezan a orar, si el que no veía a Dios ahora ve a Dios, si el que no escuchaba la palabra de Dios todos los días ahora empieza a escucharla. Hay gente que terminando el año se hace propósitos y un propósito será escuchar el Evangelio diario a partir del 1 de enero. Bueno, ahí el sordo volvió a oír. El que no iba a la iglesia empieza a ir a la iglesia. El que no veía el camino a la iglesia ahora empieza a ir a la iglesia. Ese estaba inválido y no iba. El leproso queda limpio. La lepra de nuestra vida es el pecado. Entonces, si hay esos signos en tu vida, se fue la lepra, ahora oyes, ahora ves. El que estaba muerto resucita, porque está muerto el que está en el pecado. Si se dan esos signos, pues ya llegó el Mesías. Ya el Mesías llegó. Pero si la respuesta es contraria, id y decid a Juan lo que habéis visto. Y de pronto, ¿qué ven los discípulos, los enviados de Dios hoy a ti a través de este evangelio? Ven que estás en fornicación, ven que estás en adulterio, ven que hace años no comulgas, que este año no te confesaste, ven que eres un chismoso, una chismosa, ven que eres una persona orgullosa, que guarda rencor, que no perdona. Van a ir a decirle a Juan: no, Señor, el Mesías no ha llegado, hay que seguir esperando porque todos los signos son de muerte y destrucción, no son signos mesiánicos. Hermanos, en este Adviento 2022 tenemos que propiciar, hacer posible que los signos mesiánicos se reflejen en mí. ¿Ves? Esta persona andaba con una cara amarga, haciendo mala cara toda hora. Ahora en Navidad la vimos que cambió esa actitud, saluda, bendice, como que sí, celebró Navidad. Ve, esta persona nunca me volvió a hablar desde que tuvimos un problema. Y ahora en Navidad vino, me preguntó cómo estaba, me saludó y ahora le vi una actitud diferente, nos reconciliamos. Bueno, signo mesiánico. Hermanos, tenemos que producir signos mesiánicos, signos de que Jesús nació en nosotros. Si no hay esos signos, entonces se perdió el Adviento, se perdió la Navidad. Es decir, el Adviento funcionó para otros, la Navidad funcionó para otros, pero no para esa persona que no manifiesta signos mesiánicos. No hay síntomas en la vida de la persona que certifiquen que Dios nació, que el Mesías llegó. Dice el Evangelio: y dichoso el que no se escandalice de mí. Puede ser que esta exigencia que yo te estoy dando te escandalice.
y diga, ay no, el Padre tan exagerado, a mí me gusta ese Evangelio que nos dice que nos va a ir bien, el Evangelio de la prosperidad, a mí me gusta es que me digan cosas bonitas. No, yo tengo que decirte que si estás en pecado, no ha llegado el Mesías a ti. Si no estás en gracia de Dios, si no estás orando, estás muerto, no estás resucitado. Tengo que decírtelo. Pues permite que el Señor hoy toque tu vida, la tome, la transforme y a producir signos mesiánicos, signos de que el Mesías sí está naciendo en ti en esta Navidad. La gracia del Señor con todos ustedes y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día para todos.